Este segundo programa de la historia de la Iglesia en España lo vamos a dedicar al periodo visigótico, uno de las épocas más importantes porque configuran lo que va a ser el desarrollo de la Iglesia española en los siglos posteriores, en la Edad Media sobre todo, y en algunos aspectos, como es el de la liturgia, va a llegar también sus consecuencias hasta nuestros días. Consecuencias, quiero decir, lo que es su legado religioso y espiritual. Nos vamos a mover entre el siglo V, que es donde dejamos la época de la cristianización, la época romana, y el inicios del siglo VIII, en el año 711, cuando tiene lugar la invasión islámica. Los visigodos es uno de los pueblos germánicos que penetran en el limes, en las fronteras del Imperio Romano, y llegan hasta el sur de la Galia y el norte y centro de Hispania, de España, formando un reino que inicialmente va a tener capital en Tolosa, Toulouse, y finalmente se afincará y afianzará en Toledo, el reino visigótico de Toledo, cuando sean expulsados por los francos del rey Clodoveo en la zona de la Galia. Aunque manteniendo siempre una provincia al sur de la Galia, la Septimania o Narbonense, que siempre permanecerá hasta la invasión islámica, permanecerá dentro del reino visigótico. El otro pueblo que destaca entre los pueblos germánicos que penetra en la península ibérica y se asienta en el noroeste, en lo que era la provincia romana de Galicia, Galicia actual y aledaños, también con capital en Lugo y en Brácara Augusta, Braga, el norte de Portugal, es el de los suevos. Constituirá el reino de los suevos. Y este reino de los suevos, este pueblo, se convertirá directamente del paganismo al catolicismo. Normalmente los pueblos germánicos, y así será el caso de los visigodos, llegan al catolicismo a través de una primera fase de cristianismo arriano, de esta herejía que negaba la divinidad de Jesucristo. El caso de los suevos, en cambio, como el de los francos de Clodoveo, va a suceder que se convierten directamente al catolicismo, pero según narra San Isidoro de Sevilla, después tuvieron una fase de arrianismo hasta que finalmente volvieron al catolicismo. La figura más destacada del reino suevo de Galicia es San Martín de Braga, San Martín bracarense o San Martín de Dumio, procedente de la Panonia, de la zona de la actual Hungría, y que desarrolló una gran labor pastoral e intelectual en este reino. Los visigodos arrianos se afincan, como hemos dicho, después de ser expulsados de la Galia, se afincan en torno a Toledo como capital y constituyen el reino visigodo de Toledo, o el reino de los godos, más exactamente. Este reino de los godos, Regnum Gotorum, va a tener una fase de expansión política territorial bajo el rey Leovigildo, que por medio de una serie de campañas militares consigue afianzar el dominio visigótico en la mayor parte de la península e incluso incorporará al final, en el año 585, el reino de los suevos. Pero el rey Leovigildo trata de alcanzar también, después de esa unidad política y de un intento de unidad social por medio de matrimonios mixtos, tratará de alcanzar la unidad religiosa imponiendo el arrianismo. Fracasará en esto y hará otros intentos de acercamiento del arrianismo visigótico al catolicismo, aceptando la divinidad del Hijo, de Dios Hijo, pero negando la del Espíritu Santo, con lo cual evidentemente no pudo satisfacer a la mayoría hispano-romana católica.
Será su hijo, el rey Recaredo, y después de todo el episodio de su hermano mayor San Hermenegildo, que muere mártir, como dice San Gregorio Magno, a pesar de que su rebelión fue criticada por algunos autores hispano-visigóticos como un levantamiento contra el padre, pero la figura de Recaredo, que es quien nos interesa ahora, sucede legítimamente a su padre Leovigildo. Recaredo, bajo la tutela de San Leandro de Sevilla, va a convertirse al catolicismo. Y en el año 589 el rey Recaredo convoca el tercer concilio de Toledo, donde se van a reunir prácticamente todos los obispos de la España del reino de los godos y del sur de la Galia, que pertenecía a este reino de los godos. Allí la mayoría, esa minoría, pero que ejercía el dominio político de los visigodos, se va a abrazar, va a convertirse al catolicismo, y así se va a conseguir la unidad católica de España, año 589, tercer concilio de Toledo, por obra de San Leandro y de Recaredo, cuando se produzca esa fusión religiosa entre hispano-romanos católicos, que era la mayoría del territorio, y los visigodos al abrazar el catolicismo. Hay que destacar aquí en este punto el desarrollo de los concilios. Los concilios toledanos, que habrá hasta un total de 18, hasta el 17º se conservan las actas, que son concilios generales del reino, en su mayor parte, algunos son provinciales, la mayoría serán generales del reino, y reunirán a todo el episcopado hispano-visigótico. Son concilios en la ciudad de Toledo, la Urbs Regia, que se va a convertir en la sede primada de España, va a subir al primer puesto por ser también la catedral la capital del reino visigodo, y en estos concilios se adoptarán medidas de tipo religioso, de tipo eclesiástico, para la reforma de la vida cristiana, de organización eclesiástica, y también medidas que afectan a la vida política y social del reino, afianzando, entre otros aspectos, una pacificación del reino por medio de la monarquía fundamentalmente hereditaria o de unos medios pacíficos de elección del rey, ya que era una monarquía normalmente hereditaria. Dentro de estos concilios también, y especialmente el cuarto concilio de Toledo del año 633, presidido por el hermano menor de San Leandro, que es San Isidoro de Sevilla, tiene lugar la configuración ya plena o casi plena de lo que es la liturgia hispana, o también llamada visigótica o comúnmente mozárabe. El término más exacto es el de liturgia hispana, con la misa, con el oficio divino, la configuración del canto y esta vida litúrgica, esta liturgia especial occidental, que se va a mantener hasta nuestros días, después quedará más reducida a partir de la invasión islámica y sobre todo la imposición de la liturgia romana o latina, como señalaremos. Otro aspecto fundamental de la vida de la Iglesia también es el desarrollo de escuelas en las sedes episcopales y el desarrollo de la vida monástica. Va a haber una vida monástica con gran desarrollo en España, con numerosos monasterios en torno a las ciudades, Mérida, Toledo, etcétera, o dispersos en el campo. Fundamentalmente se van a regir por reglas elaboradas por autores hispano-visigóticos, sobre todo la regla de San Isidoro de Sevilla y la regla de monjes también de San Fructuoso de Braga, en el noroeste peninsular, pero que se extiende por toda la zona occidental y después dará para todos esos monasterios, que formarán una especie de confederación o congregación, una regla común.
Hubo también una regla para monjas, escrita por San Leandro de Sevilla, para su hermana Santa Florentina. La familia de San Isidoro son 4 hermanos santos. San Isidoro es el más destacado, pero el hermano mayor y como el segundo padre de todos, por así decir, es San Leandro, San Fulgencio de Écija y Santa Florentina. Y habrá una regla también que ha desaparecido, no se conoce, pero se sabe que existió, que es la regla de Juan de Víclaro o el viclarense, sobre todo extendida por la zona de lo que hoy es Cataluña, la zona nororiental de la provincia tarraconense. Dentro de este desarrollo de la vida monástica hay que destacar también que los monasterios serán puntos neurálgicos de desarrollo de la cultura, de desarrollo también de las artes y de desarrollo de las obras de caridad hacia los más pobres y los más necesitados. El desarrollo de la cultura es otro aspecto fundamental, que en parte nos hemos referido a él. Y sobre todo aquí resalta la figura de San Isidoro de Sevilla. Él va a ser un sabio, un hombre erudito, sabio, con un saber enciclopédico. De hecho, su obra principal, las etimologías, se ha dicho que es como una enciclopedia que reúne todo el saber de la época, pero él además va a ser cronista, historiador, escribe la que se ha considerado la primera historia nacional de España, la historia de los reyes suevos, vándalos y visigodos o godos, y escribe obras también de tipo eclesiástico, sobre la vida de la Iglesia y de tipo espiritual, como las sentencias o los libros de los sinónimos o el libro de los oficios eclesiásticos, además de la regla. Otros personajes destacados en la vida intelectual, cultural y espiritual van a ser el obispo San Braulio de Zaragoza, amigo de San Isidoro de Sevilla, San Julián de Toledo y San Ildefonso de Toledo, de un modo muy destacado, quien defiende la virginidad perpetua de la Virgen María en uno de los tratados más relevantes en este aspecto. Y, por supuesto, hay que destacar otras figuras también, como el rey Sisebuto, un rey culto, un rey sabio, profundamente cristiano, amigo de San Isidoro de Sevilla, y a quien San Isidoro de Sevilla incluso en algunos momentos corrige por su actuación fundamentalmente con respecto a la expulsión de los judíos. Y recordar también el desarrollo de un arte visigótico, uno de los 3 artes prerrománicos propios de España, sobre todo destacando en la arquitectura, con iglesias pequeñas, de muros macizos, pocas ventanas, el uso del arco de herradura, que luego van a tomar los musulmanes para el arte. Y también otra faceta muy destacada de los godos será el desarrollo de la orfebrería, como se ve en el Tesoro de Guarrazar, que son coronas votivas para una iglesia. Una figura más también entre los santos que quisiera resaltar dentro del mundo monástico, pero más bien como ermitaño, como anacoreta, es San Millán de la Cogolla. San Millán, cuya vida escribió San Braulio de Zaragoza, San Millán o Emiliano, que en los siglos medievales sería invocado por Castilla, sobre todo por los castellanos, como patrón del condado y luego reino de Castilla, a la par que San Isidoro sería invocado como patrón del reino de Toledo, y ambos, junto con el apóstol Santiago, serían invocados también en la Edad Media como patronos de España. Una época, por lo tanto, fundadora y fundamental, la del reino visigodo de Toledo.